programa es Víspera de la Nochebuena y contamos con Edinson Rodríguez, psiquiatra infanto-juvenil. Contamos con Antonio Siriaco como economista, Aníbal Hermoso por parte de la Fundación a Accidentes RD y la doctora Tami Beltré se integra en breve como nuestra neurogastroenteróloga. Edinson, el tema de la víspera de la Nochebuena y de fechas parecidas, pero en particular, en el imaginario del dominicano del siglo XXI, del año 24, y en el imaginario de la mayoría de los que venimos del siglo pasado, ¿qué diferencia hay en términos de la celebración? Bueno, uno de los aspectos que probablemente podamos... Es lo mismo hoy, para el joven de hoy, el muchacho de 20 años de hoy, y el viejete de 40, de 50 años, de 60 años. Precisamente, dos de los aspectos. Ahora le sumo otro, iba a hablar de uno, pero ya... Lo del viejete de cariño. Sí. Uno de los aspectos que más afecta a esto de la permanencia de las tradiciones relacionadas a la Navidad y todo, es el tema de la digitalización de la sociedad y de cómo las redes sociales han modificado la manera como percibimos eso y el consumismo. Y la manera como ahora hay una persistencia constante de la comparación entre la realidad que yo estoy viviendo y la realidad percibida de otras personas, o la realidad que otras personas quieren ejemplificar. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta porque afecta lo económico, afecta lo de transportación, afecta la permanencia de las tradiciones, de si voy a visitar a los familiares en otra región del país, de qué prevenciones voy a tomar, de qué medidas voy a tomar para mantener mi dinámica. Eso y la importancia que tiene, rescatar la importancia que tiene el mantener las tradiciones familiares y planificar para hacer las reuniones donde se pueden compartir y ayudar a los más pequeños e incluso los más grandes a modular su conducta y a tener aprendizaje. Porque si dejamos que la época navideña se diluya en el tema del consumo, de los regalos, de todo lo material y no rescatamos el verdadero espíritu de la Navidad, del compartir en familia, entonces le estamos restando a los más pequeños oportunidades para desarrollar sus habilidades de socialización y su autoconcepto también y su pertenencia, el sentido de pertenencia al núcleo familiar, que se ha perdido bastante. Usted menciona algo que me parece importante que podamos disecar y es el papel que juegan las redes sociales en estas fechas y en qué tanto quiere el individuo consumir, porque ve lo que otras familias están haciendo, yo no me quiero quedar atrás, y que están en un set tomándose una sección de fotos, que utilizan pijamas, yo quiero pijamas, los niños, el tema de los regalos en Navidad, o sea, son múltiples factores que a través de las redes sociales pues hasta cierto punto ejercen una presión social en el individuo y esto los lleva al tema del consumismo excesivo, a veces fuera de sus posibilidades económicas, y eso es lo que hace entonces que luego haya un impacto a nivel de la salud mental y las emociones. Sí, por eso la planificación y el tener un presupuesto de lo que se va a hacer, de lo que se va a participar, ayuda no solamente a manejar las expectativas de los adultos, sino también las expectativas de los pequeños. Sí. Porque una de las situaciones que genera más angustia en los padres es esa sensación de no estar cumpliendo con las expectativas de los pequeños. Uh-huh. Y como tú bien mencionabas, todo esto va a generar malestar. Por eso la época navideña es una época, para algunos es una época meramente festiva y de alegría, pero para muchos otros es una época de mucha vulnerabilidad. Al tener que lidiar con todas estas situaciones, disputas intrafamiliares no resueltas que pueden empañar el compartir, el cohabitar con esos familiares, etcétera, etcétera. Y por eso volvemos al tema de planificar. Si yo planifico no solamente la parte económica, sino también planifico qué voy a hacer, con quién lo voy a hacer, a quién se van a exponer mis hijos, a quién no se van a exponer mis hijos y a quién yo me voy a exponer o no me voy a exponer. Eso... Y también tomar en cuenta entonces mi realidad para yo hacer esa planificación. Exactamente. O sea, lo que puedo y no puedo hacer. Exactamente. Entonces, en ese aspecto, aquí me gustaría tener la intervención de Antonio Siriaco de recomendaciones a las familias de cómo ajustar ese presupuesto familiar, no dejarse llevar de la presión social y ajustarnos a nuestra realidad para poder disfrutar de unas festividades que no me hagan tener un dolor de cabeza en enero. Mira, por eso yo digo que siempre es importante
que uno pueda gastar bien. A propósito de las redes sociales, nosotros hicimos un estudio. ¿Cuánto tiempo se gasta en la República Dominicana y el dominicano en las redes sociales? Lo publicamos en el periódico El Día. Y aquí hay más de 7 millones de dominicanos y dominicanas que utilizan redes sociales. Sí. Y eso implica que dedican alrededor de 2.5 horas diarias al uso de las redes sociales. Ahí hay un costo de oportunidad. El costo de oportunidad no es más el tiempo que tú le dedicas a las redes sociales en vez de dedicárselo quizá a otra actividad productiva. Hay algunos que le sacan provecho, pero otros no. Los niños, Entonces, eso tiene un costo altísimo para la sociedad dominicana, que ronda casi el 2% del PIB. Es decir, un 1% del PIB es hoy en día 75 mil millones de pesos. Estamos hablando de que todos los años aquí, solamente el tiempo que tú le dedicas a las redes sociales le cuesta a la sociedad dominicana alrededor de 150 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué ocurre? Que es importante que las redes sociales se utilicen no solamente para malgastar el tiempo, sino para tú aprovechar ese tiempo y hacerlo productivo en primer momento, ¿verdad? Y porque al final es un recurso que está siendo malgastado y son, ¿verdad? Recursos que tú estás dejando de percibir si no hace otra actividad. Claro. Entonces yo creo que es un problema. Recientemente un psicólogo escribió, creo que Jonathan Haidt, sobre The Anxious Generation. sí, cómo todas las redes sociales han trastornado a los chicos, a las chicas y a todos nosotros. A ti se te queda el celular en tu casa y es una catástrofe. Un caos. Es un caos. A lo mejor quizás tú lo necesitas porque Tema de trabajo. tu tema de trabajo, pero también hay un elemento, y los psiquiatras y los psicólogos pueden explicar eso, que te altera y tú crees como que parte de tu vida se te ha quedado. Y no es así. Después cuando tú haces el esfuerzo y dices, mira, yo voy a dejar de utilizar el celular por 2 horas un día, después tú dices, ay, pero mira, no ha pasado nada. Pero es un problema verdaderamente que tenemos nosotros que resolver. Entonces, yo creo que el tema de la planificación, el tema de mantener siempre cuáles son nuestras metas más importantes y alcanzarlas mínimamente, es necesario. Priorizar. No, es prioridad. Debe ser una prioridad porque si no es así, si te dejas llevar, obviamente, por toda esa publicidad engañosa en muchos casos, ese consumo compulsivo en muchos casos, obviamente que no va a hacer mal uso de tus recursos. Y recursos que tú recibes adicionalmente en el mes de las Navidades, y tú puedes incluso decir, mira, yo tengo problemas de deuda, déjame amortizar una parte de esta deuda para iniciar el próximo año con quizás la carga más aliviada. Exacto. Pero también hay un tema de educación financiera. Generalmente aquí no hay costumbre de educación financiera en la preuniversitaria, en el bachillerato, en las universidades. Generalmente no se da un curso introductorio, quizás se puede dar de manera marginal, pero de forma que el chico sepa cuál es el uso efectivo de sus recursos y cómo lo debe gastar, cuáles son sus prioridades. No lo hay. Y yo creo que eso es una debilidad, evidentemente, de nuestro sistema educativo. En estos días vi que el Ministerio de Educación, de Educación firmó un acuerdo con el Banco de Reserva para los fines de dar cursos a los jóvenes de cómo hacer un uso efectivo de sus recursos, es decir, finanzas personales. Sí. Y yo creo que eso es muy importante porque estamos viviendo un mundo complicado, un mundo donde evidentemente estamos recibiendo muchas influencias bombardeo del exterior, de las redes sociales. Las redes sociales ya forman parte de nuestra vida y claramente hay que convivir y saber convivir con eso. Así es. Y aquí me gustaría entonces pasar, porque estamos hablando de redes sociales, el impacto que tiene a nivel psicológico, el impacto que tiene en ese consumismo en la gente, pero también hay un tema con el uso del teléfono móvil y
el tema de la seguridad vial, el Sí. tema de los choques de tránsito. Sí. Entonces se convierte también esa adicción que tiene el ciudadano al teléfono móvil, a estar totalmente conectado todo el tiempo, influye en el tema de los accidentes de tránsito. Se convierte en un factor de riesgo también. Definitivamente es uno de los principales factores de riesgo dentro de la seguridad vial, el uso del teléfono celular. Ojalá que eso también se pudiera medir, como en otros países desarrollados tienen esa data fenomenal de cuántos accidentes son producidos por el uso del teléfono celular. De hecho, nosotros a través de Accidentes RD, reconociendo que es un problema incluso para nuestros seguidores, que cuando ven un evento intentan grabar, tenemos una campaña donde nosotros mismos le pedimos que si van a grabar, lo hagan luego de reportar el accidente y si no están conduciendo. Nosotros estamos claros de que es una debilidad no solo nuestra, sino a nivel general del dominicano que va conduciendo y lo quiere grabar todo. Y no está mal que quiera reportar el accidente, pero hacemos la salvedad de que lo haga de manera segura. Ese sería un dato que ojalá el observatorio lo pudiera medir, porque realmente son muchos los accidentes que ocurren por el descuido, por utilizar el celular. De hecho, cuando tú estés conduciendo, mira tu panorama y te apuesto que vas a encontrar, antes de llegar a tu destino, muchas personas que están conduciendo mientras manipulan el celular. Esperan incluso el mínimo momento para tocar el celular. Sí. Si llegan a un semáforo, lo toman. Si están en marcha, también lo hacen. Yo recuerdo en una ocasión que vi una persona viendo un video en YouTube mientras iba en la 27 de febrero. Y te hago la salvedad de YouTube. Corriendo, YouTube, no detenido. Exacto, corriendo. Y te hago y te menciono YouTube porque YouTube puede esperar. Exacto. Tú le puedes dar una pausa y verlo Exacto. después. Pero esa persona iba conduciendo y miraba la plataforma de YouTube porque no podía esperar. O sea, hay un tema aquí también de sanciones, porque si tuviésemos una fiscalización más efectiva, y volviendo atrás al tema de la cantidad de DGC, que estamos de acuerdo en que no son suficientes, pero la ley habla de tecnología. Entonces, si tú no me vas a dar más DGC, entonces dame tecnología, sustitúyelo con fotomulta, y aquí la gente entiende que eso es algo extraordinario. Eso no es difícil, la fotomulta funciona y no nos hemos dado cuenta. Cuando plataformas como Accidentes RD, Tráfico Expreso, Imprudencia RD, Imprudencia Santiago, suben imprudencia y la DGC va y la fiscaliza en base al video que se publicó, ya eso es fotomulta. Pero que además nosotros lo que entendemos como necesario es el hecho de que al tener tenemos un presupuesto que cuando verificamos el gasto, pues la mayoría de las instituciones lo que tienen es son unos gastos corrientes altísimos, claro. pero tienen una pobre inversión, claro, digamos, en los aspectos que son cruciales. Nosotros podemos dar todas las ideas que se nos ocurran, pero en esas instituciones hay técnicos dedicados, o deben haber técnicos dedicados su día a día a crear todas las herramientas y todos los instrumentos a su disposición, para nosotros no seguirnos empobreciendo, porque es lo que ocurre. El luto se pasa, Edinson. El luto, hay una etapa de luto. Sí, el duelo va. Pero el empobrecimiento tarda más. Y es lo que como país nosotros tenemos. El día de hoy usted coge para los principales hospitales de trauma y hace una resonancia magnética de cada hospital. Ni siquiera una radiografía, hace una resonancia magnética completa. Y usted busca dentro de 2 semanas y usted va a encontrar totalmente diferente. Por lo demás están los hospitales de trauma, Darío Contreras, Juan Bosch de la Vega, Ney Arias, el hospital Taiwán, o sea, cualquier hospital general, sobre todo en el interior, o los hospitales de trauma están llenos. Y lo que hay detrás de eso es pobreza. ¿Por qué? Porque los costos en materia de salud de una persona que no debe estar acostada en una cama, que no debe necesitar cirugía de cerebro, cirugía de un hueso largo, eso lo lleva a que esa persona se torna improductivo. Yo siempre le he dicho, cuando una persona se fractura el fémur, que la vida normalmente no se pone en riesgo, esa persona dura 1 año fuera de combate. 1 año. Sí. 1 año. Porque el tiempo que le toma volver a incorporarse a su labor, si preserva el empleo, porque evidentemente que el empleador a los 6 meses tiene, la ley lo faculta, ¿verdad? Para, bueno, usted, ¿qué hace con él? Usted lo pensiona, usted le da la cesantía,
a los 6 meses. Entonces todo eso es un tema bastante serio que lo vemos constantemente. La reflexión que hacía el compañero de Accidentes RD me permite rescatar un concepto que es muy importante que toda la población lo sepa, y es el hecho de que el adulto modula su propio requerimiento de los dispositivos y así modela a los hijos. Muchas veces nosotros les exigimos o imponemos ciertas pautas o limitaciones al acceso que tienen los niños a los dispositivos, pero entonces modelamos otra conducta. Eso es extremadamente importante que lo sepan, sobre todo en esta época, porque así mismo como se modela el uso de dispositivos, así también se modela el consumo responsable, así también se modela el manejo emocional, la tolerancia a la frustración. Adolescentes tempranos, niños por debajo de 12 años, no tienen la madurez neurológica para poder ser sus propios moduladores emocionales en todas instancias. Y por eso el rol del adulto y la importancia de que el adulto tenga la capacidad para reflexionar sobre sus conductas y sobre la manera como sus conductas impactan su propia integridad, su propia seguridad física y mental es imprescindible. Así mismo es. No, y hay un tema importante con respecto a los accidentes, y es que cuando uno analiza la estructura de gastos e ingresos de las familias, básicamente el 7% de sus ingresos lo dedica a la salud. Y eso es un gasto bastante importante. Y de ese 7%, el 50% es un gasto de bolsillo, que es durísimo también. Y ahí refleja que el peso que pueda tener eso en la gente, y muchas veces la gente que están en los quintiles más bajos, es también muy duro. De manera que eso se convierte en una presión no solamente social, sino también en una presión económica para los hogares. Sí, no podemos nosotros, Liz, y tú me vas a entender, desaprovechar la presencia, y lo mismo Rodríguez y Hermoso, la presencia de Antonio Siriaco como economista, para hacer una pregunta que, aunque es víspera de Nochebuena, el dólar está subiendo y anda por 61. Siriaco. Sí, sí. 60. Hay un tema que quizás la gente común y corriente no conoce. Cuando se formula el presupuesto, siempre hay un marco general macroeconómico, como decimos los economistas, y ahí se fija un tipo de cambio que viene siendo como un tipo de cambio que es ancla, es decir, nosotros vamos a mantener un tipo de cambio, vamos a alcanzar un tipo de cambio. Para el presupuesto del año 2025 Sí. se puso un tipo de cambio del 63:1. O sea que entonces, el tope sería, la aspiración del gobierno es la aspiración entonces sería precisamente llevarlo o ahí como un precio máximo, o mantenerlo en esa franja entre 60 y 63. ¿Por qué? Aquí hay nosotros básicamente vivimos de salario en peso. Sí. Ahora, hay un componente de la economía, sectores que no dependen del peso, sino del dólar. El turismo, lo que reciben remesas del exterior, las zonas francas. ¿Qué porcentaje de los dominicanos viven de la remesa o reciben remesas? No, alrededor de un 6% de los hogares dominicanos reciben remesas. Sí. Y eso va directamente a los bolsillos de la gente. O sea, no se queda una parte fuera, sino que directamente va a quien la recibe. Exacto. Y eso es parte de la dinámica del consumo y de la economía. Estamos diciendo que este año posiblemente ya la República Dominicana reciba 10.200 millones de dólares en remesas, más que el turismo, y prácticamente más que una parte importante de las exportaciones de zona franca. O sea, las remesas son claro, son tiene un peso fundamental. más que el turismo. Claro, puede hacer la proyección para más que el turismo, no siempre. porque el turismo se queda en los cuartos muchas veces. El turismo, por el tipo de negocio, hay tour operadores que una parte se queda allá y entonces otra. Y los empleados claro, hay que pagarle aquí, evidentemente. Aquí y lo que pero como riqueza para el país. Pero una parte se queda allá. Ya, interesante, Sí. interesante. Entonces la tendencia es a que Entonces la tendencia es a que el tipo de cambio, el peso dominicano, ya para el próximo año ya se está viendo, esté entre 60 y 61 y 63. 63. Claro, eso no quiere decir que aquí hay una crisis. No. Porque este país recibe una cantidad importante de dólares. Este año posiblemente reciba casi 40.000 millones de dólares.
entre las exportaciones nacionales, remesas, turismo, zonas francas y inversión extranjera. Ya. Pero es un tema básicamente de mantener cierta rentabilidad a determinados sectores. Claro. Bien, Aníbal Hermoso pues estará con nosotros unos minutos más porque tiene otros compromisos y a nosotros nos gustaría poder abordar ya la parte restante antes de que abandones el panel, Aníbal. Y hay un tema importante que se da en estas fechas y que a la gente, al ciudadano le irrita un poco, es el tema del carreteo. Entonces, vamos a dar la orientación a la gente de la importancia de este tipo de acciones. Ajá. Y porque hay gente que quiere evadir el carreteo a como de lugar. Mira, el carreteo consiste en que las autoridades del tránsito, en este caso DGC, viene de punto estratégico a la salida de Santiago, en el caso del norte, la salida quizá de Baniazo, en el caso del sur y del este de la Romanía de San Pedro, y te obligan a llevar una velocidad no superior a 70 kilómetros por hora, que es para que las personas no excedan los límites de velocidad. A la gente le estresa eso. Sí. Aquí entra el tema del estrés, pero al mismo tiempo te están cuidando. Entendemos que queremos llegar, pero además del alcohol, el factor velocidad es uno de los factores de riesgo que también predomina en un accidente de tránsito. Y cuando se combinan, que por lo general se combinan exceso de velocidad y alcohol, es donde ocurre la tragedia. Entonces, desde ahora, métase en la cabeza que va a haber carreteo si usted sale en fecha de carreteo, porque no es un misterio, se anuncian. ¿Cuáles son los días que se ponen carreteo? Mira, el día primero, por lo general el 1 de enero, el 25 de diciembre. Quizá lo hagan en otras fechas adicionales por el tema de que ahora se está lo que es el Pacto por la Vida, creo que se llama el operativo de Navidad, donde se busca de alguna manera intensificar lo que se hace para reducir la cantidad de accidentes. Decirle a la gente que si quieren disfrutar de otra Navidad, de otro Año Nuevo, que lo tomen con calma. El mundo no se acaba porque es Navidad. Respeten las normas de tránsito, que hay una frase nuestra de Accidentes RD que la tratamos de decir lo más que podamos, y es que si lo podemos evitar, no es un accidente. Manejen con prudencia. Así es. Muy bien. ¿Cuáles son los días de estos días festivos que más problemas tenemos en el tránsito, Hermoso? Mira, para mañana hay pronóstico de que va a estar intenso, que es la Nochebuena. La gente sale a comprar esos alimentos, se traslada a otra casa, no necesariamente en la noche, sino desde temprano para compartir con los familiares. El 25 la rumba sigue. Este año tenemos, yo diría que la suerte de que no cae consecutivo, porque creo que fue el año pasado que se convirtió en un fin de semana largo. 24 jueves, no sé si fue el anterior pero lo bueno, yo soy enemigo de los fines de semana largos. Los fines de semana largos es donde son trágicos. El domingo, el día donde ocurre mayor cantidad de accidentes a nivel general, no en Navidad ni Año Nuevo. A nivel general, el domingo ocurre mayor cantidad de accidentes. En este caso tenemos una pausa. Ya hoy la gente está tranquila. Mañana se arranca, pero mucho ojo que mañana hay mucha congestión y hay que decirlo así, ocurrirán accidentes, porque si no hacemos algo diferente para mitigarlo, van a seguir ocurriendo. Lo único bueno que tiene la congestión en el tema de la ciudad es que disminuye la cantidad de accidentes. Tenemos sobre todo la letalidad. Porque cuando tenemos esos entaponamientos, pues la gente no tiene capacidad de aumentar la velocidad. Exacto. Sí. A diferencia de la zona urbana, que ahí sí ocurren accidentes. Se aumenta, es algo contradictorio. En la zona urbana, por el aumento del tráfico, ocurren menos accidentes. Pero aumenta la cantidad de personas que se desplazan en zona urbana y eso incrementa la cantidad de accidentes ya en carretera. Ahí en el tema del tránsito que tenemos en la ciudad, que ya tenemos varias semanas manejando un tránsito caótico que estresa muchísimo a la gente, sobre todo cuando se tiene que desplazar hacia sus lugares de trabajo, que esto implica que lleguen más tarde. Todo esto, doctor Edinson Rodríguez, ¿cómo impacta en la salud mental de la gente ese tránsito que estamos manejando en estos días? Y en el bolsillo también. Sí, no, es multifactorial porque al impactar el bolsillo, por el gasto excesivo de combustible, por lo que suponen los accidentes, aquellos que no son fatales igual suponen una situación económica. Pero este estrés, uno de los aspectos fundamentales a entender del estrés, hay dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es que se puede estar
bajo un nivel de estrés nocivo sin que necesariamente uno se percate activamente. O sea, un nivel de estrés que puede perjudicarme Sí, considerablemente sin yo percatarme de que sin está darme ocurriendo. cuenta o sin tener manifestaciones mayores que me indiquen que estoy en una situación de estrés. Y muchas personas tienden a desarrollar situaciones paraclínicas o situaciones médicas o síntomas per se que no asocian necesariamente con el estrés y que conlleva una investigación médica. Empiezo a hacerme análisis, estudios, y cuando vengo a ver me doy cuenta de que estaba atravesando por un periodo de estrés muy marcado. Y en particular con el tema del tránsito, que se agudiza por épocas, pero que siempre está presente, es un estrés crónico y persistente. Y ese estrés tiene impacto no solamente a nivel de la salud mental, sino también a nivel de la salud física. Porque como comentaba el doctor anteriormente, cuando uno se encuentra con situaciones que ponen incluso en peligro su vida constantemente, como es el caso muchas veces de conducir en el Gran Santo Domingo, pues cada uno de esos eventos tiene la posibilidad de ir deteriorando la salud mental. Excelente. Hoy estamos conversando con el doctor Edinson Rodríguez, psiquiatra. Tenemos también en el panel a Antonio Siriaco, que es economista, Aníbal Hermoso de Accidentes de RD. En un ratito pues estaremos conversando también con la doctora Tami Beltré para hablar del impacto que tiene el consumo excesivo de alimentos, de alcohol en la salud física de la gente, esas intoxicaciones que se dan también como consecuencia. En unos minutos ya estará conectándose. Bueno, Siriaco, cuando nosotros hablamos de que Antonio Siriaco, economista, y una de las personas que nos mantiene pues al tanto de todo cuanto pasa a través de los periódicos, en su columna de todos los días, que el 3% en los países de renta media, renta baja, como es el caso de la República Dominicana, renta baja, renta media, ahí estamos nosotros, ya somos renta media. Renta media. Renta Sí, media. sí. Tenemos un PIB per cápita de $11,200 por persona. 11.000. $200 por persona. Ese sería el promedio. Sí, ese es el promedio y es algo evidentemente que Hay gente que te va a que es decir, una métrica porque no todo el mundo lo recibe. hay gente ¿verdad? que te va a decir dónde están los míos. Tú sabes Yo le que iba a decir generalmente eso. es una de las críticas que se le hace a ese indicador porque tú agarras el total del PIB per cápita en dólares PIB. y lo divides entre la población. Eso tú Y le agarras todo asigna a cada quien como que cada quien lo va a recibir y no es verdad. y no es verdad. Entonces tú tienes que, por ejemplo, la cantidad nuestra de habitantes son 10 millones 700, ¿no? Sí. Por ahí, entonces más todo lo que ingresa a la economía y eso lo divide. No, o sea, Coge todo el dinero que todo se el movió en la dinero, economía, sí, en el PIB. el PIB, que no es más que la cantidad de bienes y servicios, el valor Producto de los Interno bienes y Bruto. servicios que se producen en la economía. Entonces el PIB, Pero eso es de todo. de todo, Público y privado. sí, todos los cuartos todo, que se mueven en la todo economía. Del Sí, país. sí. Y entonces tú agarras ese total y lo divides entre los 10.7 millones y te va a dar los $11,200 por Ok, persona. entonces se dice que eso nos coloca en ser un país de renta media. El tema de los siniestros en el tránsito, ¿cómo es que suponen hasta el 3%? Porque mucha gente no toma en consideración, solamente cree que es el tema del gasto médico, Claro. pero no toma en cuenta una serie de elementos que hay. Por ejemplo, las pérdidas que hay de el vehículo o los vehículos. Claro. ¿Pudiera ampliarnos un poco sí. cómo es que Mira, ahí representa tanto dinero? Ahí hay muchos costos. Por Sí. ejemplo, incluso el coste de la vida humana, lo que se gasta en medicina, el coste del vehículo. Generalmente, cuando una persona fallece en un accidente a destiempo, supongamos un gran profesional, o sea, tú también calculas cuál es su ingreso futuro y lo trae a valor presente. O sea, una persona que ganaba bien y entonces de repente esa persona podría tener una vida útil de 30 años y tú calculas eso y lo traes a valor presente y ya tú estás calculando cuál es el coste de esa vida más el coste del accidente. Y eso tú lo vas sumando y claramente te va a dar un total que en muchos países cambia porque también los transportes son diferentes. No es lo mismo que el transporte sea colectivo o como el caso de la República Dominicana, un tipo de transporte que está muy individualizado. O sea, la gente usa mucho su carro y no es lo mismo el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, por el caso, por ejemplo, de Europa. En Europa ahí el monto en términos absolutos es mayor, pero en términos relativos es mucho menor. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos estamos hablando de que el costo que tienen los accidentes ronda casi los $100,000 millones.
Y en el caso de Europa estamos hablando de casi 295.000 millones. Pero cuando tú llevas eso a nivel per cápita, evidentemente que como son más población, el porcentaje es mucho menor. Pero hay que computar todo eso, hasta la vida, cuánto nos cuesta el ser humano. Bueno, incluso hay aspectos, como decíamos, que, por ejemplo, se produjo el siniestro, se produjo el choque. Ya. Ahí tú tienes pérdida de vehículos. Vehículos. Tú tienes que, normalmente no debes limitarte a hacer un vehículo, sino todo el que resultó. Todo lo que está involucrado. Todo lo que está involucrado. Daños colaterales. Daños a la vía. A la vía que hay que repararla. Que hay que repararla. Todo eso. Ambulancias. Grúas. Todo. Gastos de seguro. De seguro. Gastos que tienen que ver con los viajes que das al juzgado, a la corte o como se le llame. Entonces, todos esos aspectos que normalmente uno no lo toma en cuenta. Pero sí se toma en cuenta a la hora de hacer el cálculo. Exacto. Claro. Y eso entonces empobrece países, porque tú estás hablando de situaciones que son altamente prevenibles con una estructura de información o con una sanción que debe estar prevista para tú no sacarte del bolsillo 3.000 millones cada año, claro, y que empobrece a la gente. Yo siempre le digo a mis alumnos en la asignatura que doy de desarrollo económico, que imagínense que le vendan los ojos y lo suban en un avión y lo suelten y caigan en un país y ellos comiencen a ver que los vehículos se cruzan en rojo. Y entonces yo le pregunto, ¿qué tú crees? ¿Es un país desarrollado o un país en vía de desarrollo? Claro, un país es un indicador muy simple, ¿no? Sí. Porque no se está cumpliendo la ley. Y cosas así, generalmente el tránsito es un elemento importante que indica el nivel de formación y educación que puede tener un país. Así Pero no pasamos la página, Rodríguez, tú como psiquiatra, nos quedamos en esa retórica que dice Siriaco, que dice el doctor Amaury García, que dice Lizania, que decimos todos, no pasamos. Entonces, ¿qué hay, qué aletea en las cabezas nuestras desde el punto de vista de conocemos la realidad, pero entonces tenemos no migramos, no avanzamos y en el peor de los casos las autoridades dicen que no tienen suficiente personal y eso es suficiente? Hay que reconocer que una de las actividades humanas que más transparentiza el inconsciente es el acto de conducir. En ese momento en el que la mayoría de las acciones y de las decisiones se toman basándose en instinto, en memoria muscular, en estructuras que son bien primitivas y bien basadas en reflejo, pues hay una menor activación de la corteza prefrontal, hay una menor activación de las estructuras que nos hacen diferentes a otros miembros de las especies y de la vida. Y en ese sentido también tenemos que reconocer que hay ciertas limitantes y que el cambio cultural es lento, extremadamente lento. El cambio conductual también. Por eso es muy importante que, siguiendo las recomendaciones que hemos hecho en el panel, se haga sobre todo mucho hincapié en la educación, pero la educación persistente y en la modificación de ciertos elementos culturales que endiosan ciertas conductas y, por el contrario, entonces le echan tierra a la conducta moral y la conducta ética. O sea, tenemos que persistir en eso, ya que hay ciertas actividades que sacan lo mejor y lo peor del ser humano. Así es. Nos gustaría, Aníbal, que pudieras dejar recomendaciones finales antes de que te retires del panel y antes de que vayamos a esta pausa, porque nos quedan todavía algunos aspectos referentes al tema de salud física que vamos a estar abordando con la doctora Tami Beltré. Adelante. No, mira, a propósito de la palabra per cápita y devolviéndome al tema del tránsito, de la congestión, es bueno decir que nosotros somos, este paísito tan pequeño, somos el segundo después de Brasil con mayor cantidad de vehículos. De hecho, superamos a México cuando hablamos per cápita. Así es. Por cabeza, ¿no? Ajá. Nosotros tenemos un parque vehicular de más de 5 millones de vehículos y supuestamente somos 12 millones de habitantes. Entonces, eso de alguna manera influye también en el tránsito, porque aquí entran muchos vehículos, pero no salen. Sí. Tenemos muchos vehículos ya que tienen una vida útil de más de 20 años y que lo vemos circulando como que no pasa nada. Entonces, en ese sentido, es también un problema que hay que llamar la atención para poder
mitigar el problema del tránsito. No decirle a quienes nos escuchan que en este periodo de Navidad es donde se aumenta la cantidad de fatalidades en el tránsito. El año pasado fueron 38 fallecidos en el periodo de Navidad y Año Nuevo, y la única, increíblemente, siempre protagonista el motorista, que mágicamente siempre tiene ese 70% de fallecidos involucrados en el tránsito, que no se quita. Decirle que si no queremos aparecer en la estadística, quizás sea muy simple, simplemente prudencia. Esa palabra mágica es lo que va a hacer que en enero no nos cuenten en la fatal lista de fallecidos en accidentes de tránsito. Bueno, gracias por tus recomendaciones, señores. Nos vamos a una pausa. En breve regresamos. El programa del día de hoy, la víspera de la Noche Buena. Cátedra Médica.